¿Dudas? Calma que aquí estoy yo. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo está, profe? Hola, César, ¿todo bien? Sí, todo fino. Ando aquí repasando y eso. Ah, ya repasando, qué bueno. Eh, ok, vamos a empezar de una vez con esto. El tema de esta clase no es propiamente el inicio de mecánica de materiales, son conceptos requeridos. Están también en el libro. Pero bueno, nosotros vamos a dedicar esta clase a esto. Entonces, un vector, muchachos, es un segmento de recta orientado. Es decir, las rectas son infinitas. Un vector es únicamente una porción finita de esa recta, un pedazo de esa recta. ¿Ok? Entonces, y es orientado porque tiene una flecha, apunta en uno de los dos sentidos de la recta. Podría apuntar en este, ascendente hacia la derecha, o podría apuntar en el otro, descendente hacia la izquierda. Entonces, a partir de la definición nacen tres propiedades básicas de los vectores. La magnitud, que es propiamente lo que mide el segmento. La dirección, que tiene que ver con la inclinación de la recta. Y el sentido, que tiene que ver con hacia dónde apunta la flecha. Si hacia acá o hacia acá. Por cada dirección hay dos sentidos posibles. Cuando trabajamos en inglés, los vectores se definen según únicamente dos propiedades, la magnitud y la dirección, porque integran en una sola propiedad de dirección la dirección y el sentido. Pero en español es más específico, está más desglosado. Tenemos magnitud, dirección y sentido. Entonces, en mecánica de materiales 1, muchachos. Buenos días, Andrea. Dijo buenos días por el chat de Twitch. Entonces, en mecánica de materiales 1, vamos a darnos cuenta de que también hay una característica adicional que no entra dentro de las tres propiedades originales de los vectores, pero hay una característica adicional que influye en el efecto físico que tiene un vector, que es el punto de aplicación de un vector. Eso se ve en la clase siguiente, clase 3, disponible en YouTube. Esta sí es totalmente asíncrona. Y fíjense, yo lo que quiero comentarles sobre esto por ahora es simplemente que el punto de aplicación de una fuerza importa debido al efecto rotacional que puede tener esa fuerza. Entonces, por ejemplo, si tienen una puerta, este es el eje de la bisagra de la puerta, ¿ok? O sea, sería, por así decirlo, el extremo de la puerta, que es fijo. Aquí estaría la manilla de la puerta. Y si ustedes aplican una fuerza F hacia adentro para abrir la puerta, para empujar la puerta hacia adentro, empujando, se van a dar cuenta de que es más difícil abrir la puerta. Se aplican esa fuerza aquí, aquí se aplican una fuerza de la misma magnitud y misma dirección aquí. Eso tiene que ver con lo que es el brazo de palanca o simplemente el concepto de brazo, que básicamente mientras más lejos esté una fuerza de un eje de rotación, mayor va a ser el efecto rotacional de la fuerza con respecto a ese eje. Entonces es más fácil hacer rotar esta puerta mientras más lejos la apliques del eje de la bisagra. Y claro, nótense que en todo momento la fuerza es perpendicular al plano de la puerta, que eso también es clave. Si aplicas una fuerza paralela al plano de la puerta, no vas a lograr el efecto deseado de hacerla rotar con respecto al eje verde, que es el eje de la bisagra, el eje de la puerta. Entonces, hablemos de los vectores en el plano. Estamos hablando, por ejemplo, de un vector A que vale 3 en I y 4 en J. Este vector es simplemente, para dibujarlo, simplemente me muevo, me parto del origen de coordenadas, trazo mi eje X, mi eje Y. Entonces I es el vector unitario asociado a la dirección horizontal en sentido positivo, hacia la derecha. J es el vector unitario en la dirección vertical en sentido positivo, hacia arriba. Y claro, también podemos hacer una pequeña representación de eso. O sea, aquí puedo poner I, puede ser esto. Y J puede ser esto.
Entonces, si yo quisiera dibujar este vector, simplemente dibujo mi plano cartesiano, mis ejes coordenados en mi plano cartesiano, el plano XY en este caso, y partiendo del origen me muevo 3 unidades hacia la derecha que cubren al 3i y me muevo 4 unidades hacia arriba a partir del punto resultante. Entonces marco este punto y uno el origen con ese punto y tengo el vector A. Esa sería la representación gráfica del vector A. Ahora, la magnitud de este vector, que simplemente podemos denotarla como la letra A a secas. Si tenemos el vector A, su magnitud puede ser simplemente el vector A a secas o el vector A entre lo que conocemos como barras de valor absoluto. Y hay una tercera forma que se usa más en matemáticas, que son 2 líneas. Esto sería la norma del vector. Se usa de forma equivalente. Es mucho más sencillo simplemente poner la letra A sin flecha de vector. Y podemos hacer esto para todos los vectores. La magnitud del vector es simplemente la letra con la que escribiste el vector sin la flecha del vector. Y bueno, la magnitud de este vector en este caso es bidimensional. Puede calcularse según el teorema de Pitágoras. En este caso, la magnitud del vector representa una hipotenusa y las componentes del vector a sub x y a sub y representan catetos. Y claro, las componentes cartesianas del vector son perpendiculares entre sí. Entonces, este ángulo recto de acá, que denota la perpendicularidad u ortogonalidad entre los ejes x e y, también está presente aquí. Y claro, en este triángulo yo digo que esto es el valor absoluto de a sub x y esto es el valor absoluto de a sub y, porque cuando hablamos de distancias tienen que ser estrictamente positivas. Entonces, sustituimos los valores numéricos. O sea, me queda que la magnitud es igual a la raíz cuadrada de la componente en x elevada al cuadrado más la componente en y elevada al cuadrado, que también se deduce de aquí. Está, teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado. O sea, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces, A es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. 4 al cuadrado es 16. 9 más 16 me da 25. Le saco a raíz cuadrada de eso, me da 5. Entonces, así de simple es calcular la magnitud de un vector bidimensional conociendo sus componentes cartesianas. Pero esta no es la única forma de representar un vector. También podemos representar un vector como el producto de su magnitud por su vector unitario, donde el vector unitario es el encargado de darle dirección y sentido a un vector. O sea, no solamente te dice la inclinación de la recta a la que pertenece, sino que te dice hacia dónde apunta la flecha. Entonces, si es por la magnitud, el vector es solamente la magnitud, se encarga de darte la longitud del vector, cuánto mide el palito del vector. Y el vector unitario, a gorrito, que este símbolo se llama circunflejo, pero nosotros la decimos coloquialmente gorrito, al menos así le decía a mi profesor de física 1 hace ya tantos años. Magnitud la da el palito, la da la letra A, y la dirección y el sentido la da a circunflejo, el vector unitario. Es un vector cuya magnitud es 1. Aquí está. La magnitud es 1 y eso es adimensional. O sea, porque no es que la magnitud de un vector fuerza es 1 newton. No. Es adimensional. Es decir, si una fuerza es paralela a una velocidad, las dos van a compartir el mismo vector unitario que vale 1 unidad. Es adimensional el vector unitario. Entonces, y fíjense, es adimensional porque si tú despejas el vector unitario de esta ecuación, te queda que es el vector entre su magnitud. Y claro, cualquier unidad que tenga el vector se simplifica en esta ecuación, porque el vector puede estar en, por ejemplo, si es una velocidad, puede estar en metros sobre segundo, y su magnitud también va a estar en metros sobre segundo. Cualquier unidad que tengas hasta el momento se tacha, y el vector unitario queda adimensional. Entonces, en este caso, el vector unitario es 3/5 en i más 4/5 en j. Y si calculas la magnitud de este vector, mediante el teorema de Pitágoras, vas a tener que es raíz cuadrada de 3/5 al cuadrado, o sea, 3/5 es la componente en i, más 4/5 al cuadrado. Entonces,
ocurre una historia bastante similar. 3 quintos al cuadrado es 9 sobre 25. 4 quintos al cuadrado es 16 sobre 25. Sumas ambas cosas y te queda 25 sobre 25. Te da 1. La raíz cuadrada de 1 es 1. Y confirmamos entonces que este vector es unitario. Simplemente vino del cociente. Puse el vector A, 3i más 4j, y lo dividí entre la magnitud del vector, que es 5. Y obtuve este vector. Y claro, en el plano es bastante fácil, bastante sencillo asociar las componentes cartesianas del vector con algún ángulo que forme el vector con alguno de los ejes. Habitualmente, el ángulo mediante el cual caracterizamos la dirección de un vector es el que forma con el semieje horizontal positivo, o sea, con el que apunta hacia la derecha. Pero eso es lo habitual. Realmente te pueden dar la dirección de un vector en el plano con respecto a cualquier ángulo que forme con alguno de los ejes. Puede ser con la vertical positiva, puede ser con la horizontal negativa y puede ser con la vertical negativa. O sea, tienes ahí bastantes opciones realmente. Y todo depende a qué semieje sea más, en qué cuadrante esté el vector y a qué semieje sea más próximo. Es lo habitual que varíe ese ángulo, el ángulo que te dan. Entonces, fíjense que para este vector A, que sigue siendo este vector en rojo, lo podemos poner aquí, esto sigue siendo A. Aquí podemos decir que, mira, esto forma un ángulo θ con el semieje horizontal positivo. Entonces recordemos que este vector unitario es de 3 quintos en i más 4 quintos en j. Recordemos que este mismo vector puede asociarse con un triángulo escalar, porque esto es 3 en i, 4 en j. Entonces lo que tenemos aquí es un triángulo típico, triángulo rectángulo típico, de lados 3, 4, 5. Entonces, el coseno de θ va a ser cateto adyacente a θ entre la hipotenusa, 3 entre 5. Y el seno de θ va a ser el cateto opuesto a θ, que es 4, entre la hipotenusa, que es 5. Entonces el seno de θ es 4 quintos. Y dense cuenta de que básicamente el vector unitario se asocia, o sea, las componentes del vector unitario se asocian con el ángulo de referencia para la dirección. El vector unitario a gorrito es coseno de θ en i más seno de θ en j. Y tridimensionalmente ocurre algo similar. ¿Okay? Y claro, dense cuenta de que estas dos componentes siempre van a satisfacer que el módulo del vector sea 1, sin importar quién sea el ángulo θ. Porque sumas los cuadrados, vas a tener raíz cuadrada de coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ. Bueno, esta es la identidad fundamental de la trigonometría, que el coseno cuadrado de θ más el coseno cuadrado de θ es igual a 1. Entonces sí, esto respeta totalmente que a gorrito sea un vector unitario. Luego, muchachos, aquí yo les pongo un ejemplo de cuando te dan el vector, un vector B, por ejemplo, te dan su dirección tomando como referencia un ángulo con la vertical, en concreto con el semieje vertical negativo. Entonces, aquí partimos de la misma premisa, de que B es igual a su magnitud B, el vector B es igual a su magnitud escalar B por el vector unitario B gorrito. Y en este caso, muchachos, uno por contexto saca cuál es el sentido del vector. Por ejemplo, si tú estás en el tercer cuadrante, tú sabes que tanto tus componentes en X como tu componente en Y van a ser negativas. ¿Por qué? Porque en el tercer cuadrante tanto X como Y son negativas. Entonces, si tienes un vector que parte del origen y apunta a un punto del tercer cuadrante, tanto su componente en X como su componente en Y van a ser negativas. Entonces, por eso tú sabes que la componente en X va a empezar con un signo menos algo en Y. Y la componente en Y del vector unitario va a ser menos algo en J. Ahora, ¿quiénes van a ser esos algo? Eso lo sacas por trigonometría. Es claro que el cateto adyacente, por ejemplo, el cateto horizontal de este triángulo es el horizontal. Y ese cateto horizontal es opuesto al ángulo beta de referencia. Entonces este cateto horizontal va a estar asociado al seno del ángulo. Es un horizontal, pero está asociado al seno, porque es el cateto opuesto al ángulo dado. Entonces en este caso la componente en I va a venir dada según el seno de beta. Y luego el cateto vertical es adyacente al ángulo beta. Entonces la componente vertical va a estar asociada al coseno de beta.
Pues el coseno de beta es el que se asocia al cateto adyacente. Mientras que la componente horizontal está asociada al cateto opuesto, que a su vez se asocia al seno. Entonces aquí esta sería la representación escalar de la magnitud del vector junto con la magnitud de sus componentes. El cateto horizontal es b sub x, el cateto vertical es magnitud de b sub y, magnitud de b sub x es el cateto horizontal, magnitud de b sub y es el cateto vertical, y la hipotenusa es b, a secas. Y bueno, el seno de beta sería la magnitud de b sub x entre b, y el coseno de beta sería la magnitud de b sub y entre b, simplemente trigonometría. Opuesto sobre hipotenusa, el seno, y el coseno de beta es adyacente sobre hipotenusa. Y en este caso es claro que tanto b sub x como b sub y son menores que 0. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque estamos en el tercer cuadrante, en el que tanto x como y son negativos. Entonces, bueno, ustedes saben de física 1, y si no saben, les recuerdo que podemos trazar, o sea, estamos acostumbrados, y es bastante habitual, bastante convencional, trazar los vectores desde el origen. Pero en realidad, un vector es un segmento recto orientado, así que puede apuntar entre cualesquiera dos puntos del plano o del espacio. Entonces, si tenemos dos puntos A y B, podemos trazar dos vectores a partir de esa pareja de puntos. Que bueno, B está como por acá. Podemos trazar el vector que va desde A hasta B, o podemos trazar el vector que va desde B hasta A. Entonces, si decimos que el punto A tiene coordenadas, como punto tiene coordenadas x sub A y y sub A, y el punto B tiene coordenadas x sub B y y sub B, nosotros podemos hallar el vector AB en términos de las coordenadas de estos vectores. El vector AB va a ser la posición del punto final, que sería B, menos la posición del punto inicial. Y claro, la posición de un punto no es más que el vector que viene dado por... O sea, y de hecho aquí podemos agregar ese detalle. Si yo quiero escribir la posición del punto A con respecto al origen de coordenadas, simplemente tomo las coordenadas del punto. El vector posición es prácticamente... se deduce directamente de las coordenadas del punto asociado a ese vector posición. X sub A en Y más Y sub A en J. En J. Y bueno, podemos reducir todo esto un poco de tamaño. Concretamente, estas cosas las voy a reducir un poco de tamaño para que entren aquí. Y ahora lo mismo hago con la posición del punto B con respecto al origen de coordenadas. La posición de B con respecto al punto O va a ser igual a x sub B en Y más Y sub B en J. Entonces, el vector AB va a ser simplemente la posición del punto final menos la posición del punto inicial. Y claro, para hacer esta resta, agrupo componente a componente. Entonces esto va a ser la x del punto final menos la x del punto inicial más la y del punto final, y sub b, menos la y del punto inicial, y sub a. Y el vector b sub a, es decir, el que va desde a hasta b, es el opuesto al vector AB, que se calcula como r sub a con respecto al origen menos r sub b con respecto al origen,
Entonces, claro, por eso tienes que te dar lo contrario. Si usamos la misma regla de punto inicial menos punto, punto final menos punto inicial, pues el punto final de B sub A es A. O sea, el punto final del vector BA, el que va desde B hasta A, es A. Y el punto inicial es B. Entonces, se calcula como posición del punto final, que es A, respecto al origen, menos posición del punto final, que es B respecto al origen. Y claro, el punto de referencia para ubicar ambos puntos debe ser el mismo. Dense cuenta de que en ambos casos ubicamos cada punto con respecto al origen. Tiene que estar escrito según una referencia común, porque si no, esto se vuelve un desastre. Ahora, muchachos, dense cuenta que bajo esta lógica, A sub B más B sub A es igual a 0. Tiene todo el sentido del mundo porque son opuestos. Entonces, y esto lo digo porque se puede hacer una pequeña agrupación en la que tú dices que si estás sumando dos vectores y uno de esos vectores, el punto final del primer vector es el punto inicial del segundo vector, tú puedes hacer una agrupación y el vector resultante va a ir desde el punto inicial del primer vector hasta el punto final del segundo vector. O sea, ustedes pueden hacer una pequeña regla mnemotécnica de que si sumo AB con BA, esta B la puedo agrupar con esta B y el vector resultante simplemente va a partir del punto inicial del primer vector, que es A, hasta el punto final del segundo vector, que es A también. Entonces en este caso AA daría 0. Ahora, si en lugar de eso tenemos tres puntos, A, B y C, y yo trazo el vector que va desde A hasta B y trazo el vector que va desde B hasta C, y sumo a los vectores A y B, ya, vamos a poner aquí yo tengo AB más BC, AB más BC. Bueno, por regla del triángulo, AB más BC, si sumo dos vectores, si sumo AB con BC, sumo dos vectores, el tercer vector va a partir de el punto inicial del primer vector y va a llegar hasta el punto final del segundo vector. Entonces AB más BC es igual a AC. Pero aquí pueden hacer lo mismo que yo dije de agrupar el punto común. Entonces este vector va desde A hasta B, este vector va desde B hasta C. Agrupo esta B con esta B, pongo unos paréntesis y mi vector resultante va desde A hasta C. Me quedo con las letras de los extremos. Me deshago de las letras del medio, que son comunes, las agrupo y mi vector resultante, si es el vector que sale de la suma de los dos vectores que estoy sumando, va a ir desde A hasta C y es el vector AC. Y bueno, si sumas tres vectores o tres o más vectores que forman una figura cerrada y el vector y cada flecha de un vector coincide con la cola de un segundo vector, pues claro, o sea, si tenemos un vector, esta sería la punta o flecha y esta sería la cola. De hecho, vamos a escribir eso, ¿por qué no? ¿Sí cabe? Ya. Me parece una buena distinción. Punta o flecha. Esto lo ponemos más pequeño. Y lo ponemos en azulito. Y a esto aquí lo puedo duplicar. Y a esto le llamamos cola. Entonces, fíjense muchachos, si sumo tres o más vectores que forman una figura cerrada y la punta de cada vector coincide con la cola del siguiente vector, va a ocurrir que la suma de esos tres vectores va a ser, de esos tres o más vectores va a ser 0. Porque fíjense, si sumo AB más BC, eso me da AC. Y si ahora sumo
Y claro, estos tres vectores involucrados son AB, BC y CA. Si los sumo, AB más BC más CA, puedo agrupar AB con BC, que me da AC. Entonces me queda AC más CA. Y claro, de aquí me queda... Entonces, esto va a ser igual a AC más CA. Y luego AA es igual a 0. Pues claro, si tienes AC más CA, puedo agrupar la C de este con la C de este. Me queda que un vector, el vector resultante va a ir desde A hasta A. Y claro, un vector que parte de un punto para llegar a este mismo punto es un vector de longitud nula. Y si tienes un vector de longitud nula, lo que tienes es el vector nulo, básicamente. El vector 0. Que se escribe como 0 con flecha de vector. Importantísimo eso. Entonces, ¿dudas hasta este punto, muchachos? No, profe. Ok. Entonces vamos ahora con vectores tridimensionales. Vectores en el espacio. Entonces en el espacio tenemos básicamente tres ejes. X, Y e Y. Entonces, claro, en componentes cartesianos nosotros escribimos este vector A, que está por acá, lo escribimos como A sub X en Y más A sub Y en J más A sub Z en K. Y claro, para saber cómo calcular la magnitud de este vector, nosotros básicamente... No sé qué es esto. No sé si me lo robé de algún otro sitio. No importa. Entonces, para trazar este vector, tú básicamente, si este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z, me muevo una distancia, me muevo a sub X desde el origen. Luego a partir del punto en el que quedé, me muevo una distancia a sub Y en dirección Y. O sea, me muevo a sub X en dirección X. Estoy suponiendo que sub X es positivo, porque si fuera negativo me muevo en sentido contrario del eje X. Entonces, me muevo a sub X por acá. Luego a partir de este punto en el que quedé, me muevo a sub Y. Lo que sea que mida sub Y, me muevo en esa dirección y sentido. Y luego, a partir del punto en el que quedé, me muevo a sub Z. Y ahí quedo en un cierto punto del espacio, el cual va a ser el punto final del vector A. Entonces, a partir del origen hasta este punto en el que quede al final, luego de componer las tres componentes, por así decirlo, aunque sea cacofónico, trazamos el vector A. Entonces, y a sub X termina siendo esto que está aquí, a sub Y termina siendo esto que está aquí, y a sub Z termina siendo esto que está aquí. Y claro, a sub X también está aquí. Entonces, fíjense que en el plano XY están a sub X y a sub Y. Entonces yo puedo trazar aquí. Yo puedo decir que esta diagonal es un nuevo vector que es a sub XY. O sea, el vector que sale de sumar vectorialmente la componente en X de A con la componente en Y de A es una proyección del vector A completo en el plano XY. Entonces, yo puedo decir que si A sub XY es A sub X en Y más A sub Y en J, pues puedo retomar esta forma inicial cartesiana del vector. Dice Andrea que todo bien. Muy bien, gracias Andrea. Yo puedo tomar esta versión cartesiana del vector tridimensional y puedo decir, mira, si A sub XY es A sub X en Y más A sub Y en J, pues agrupo estas dos cosas, A sub X en Y más A sub Y en J, y digo que eso es A sub XY. Aquí está. Porque claro, resulta que a partir... Y resulta que A sub XY, como está contenido en el plano XY, y A sub Z es paralelo al eje Z, este vector A sub XY y esta componente en Z son perpendiculares entre sí. O sea, aquí se forma un ángulo recto.
que está aquí. Aquí está sub xy en magnitud. Aquí está la magnitud de la componente z del vector. Y la hipotenusa es a. Entonces, en esta situación, a sub xy es la hipotenusa de un triángulo que se forma en el plano cartesiano, en el plano xy. Que aquí está, de hecho. O sea, en el plano xy está ocurriendo esto. Tienes a sub x horizontal, tienes a sub y vertical y tienes a sub xy que va a ser la hipotenusa. Pero a su vez, en el espacio está ocurriendo esto. Que la proyección en el plano xy del vector va a ser simplemente un cateto. Y la componente en z de ese vector, la única que no está considerada para esta proyección en el plano xy, a sub z, va a ser perpendicular a esa proyección. Y en ese caso, la magnitud del vector a no va a ser más que la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces eso es muy interesante porque ahora podemos calcular la magnitud de a sub xy simplemente como usando el teorema de Pitágoras. Va a ser raíz cuadrada de a sub x al cuadrado más a sub y al cuadrado, porque al final el vector a sub xy es a sub x en y más a sub y en j. Puedo usar el teorema de Pitágoras para calcular su magnitud. Y ahora, si el vector a completo es el vector a sub xy más el vector a sub z en k, y estos dos son perpendiculares entre sí, a sub xy es perpendicular a sub z en k, pues también puedo usar el teorema de Pitágoras para esta cuestión. Y me queda que el cateto horizontal, o sea, la raíz cuadrada del cateto horizontal, que es a sub xy al cuadrado, más el cateto vertical, que es a sub z al cuadrado, todo eso en raíz cuadrada me da la magnitud a del vector completo. Donde, bueno, vale la pena destacar que valor absoluto de a sub x al cuadrado es lo mismo que a sub x al cuadrado. O sea, para esta representación dentro de un triángulo rectángulo, para decir que los catetos son longitudes estrictamente positivas, yo digo, mira, las componentes del vector pueden ser negativas en todas las direcciones. Ahí no pasa nada. Entonces, en la representación del triángulo rectángulo, al que asocio las componentes, pues pongo cada componente cartesiana en valor absoluto para decir que son distancias positivas, por así decirlo. O sea, que como distancias son positivas. Pero claro, ya cuando usas el teorema de Pitágoras y elevas al cuadrado, valor absoluto de a sub x al cuadrado es igual a sub x al cuadrado. Cuando trabajas con números reales, el cuadrado de cualquier número real va a ser positivo. Entonces, ya a efectos del teorema de Pitágoras, cuando elevas al cuadrado, no importa si lo que estás elevando es el valor absoluto de la componente o propiamente la componente. Porque sus cuadrados van a dar iguales porque esas componentes son reales. Entonces, menos 4 al cuadrado es 16 y 4 al cuadrado es 16. No importa si estás trabajándolo con valor absoluto o sin valor absoluto, cuando elevas al cuadrado, da lo mismo, positivo. Claro, esto no se cumple para los complejos, pero las componentes de los vectores son reales. Al menos en mecánica de materiales 1. Entonces, bueno, yo hago mi sustitución acá para estudiar la magnitud del vector a sub xy al cuadrado más a sub z al cuadrado. Sustituyo esto por la raíz de a sub x al cuadrado más a sub y al cuadrado, que va a estar elevado al cuadrado, y esto le sumo a sub z al cuadrado. Y bueno, esta raíz elevada al cuadrado me da raíz cuadrada de a sub x al cuadrado más a sub y al cuadrado más a sub z al cuadrado. Y esto es una especie de Pitágoras tridimensional, pero esto es para que vean que simplemente confirmemos una vez más, porque eso también lo dieron en física 1. Para que confirmemos una vez más que simplemente, incluso si el vector es tridimensional, el principio para calcular su magnitud es el mismo. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes cartesianas. ¿Okay? Esto se lo pueden tomar ustedes como una especie de Pitágoras tridimensional, si ustedes quieren. Y de cualquier forma, muchachos, el vector unitario de A también puede escribirse como el vector A entre su magnitud. Pero en este caso, muchachos, y en este caso, al igual que en el caso bidimensional, en el caso tridimensional, el vector unitario está asociado con ángulos. Pero claro, en el espacio es un poquito más complicado que en el plano. Porque en el plano podíamos caracterizar esto según un único ángulo. Pero en el espacio tenemos que usar 3. Entonces el vector A gorrito, el vector A unitario, va a ser coseno de alfa en I más el coseno de beta en J más el coseno de gamma en K. Entonces coseno de alfa en I. Alfa es el ángulo que se forma entre el vector A y el eje X. Entonces más coseno de beta en J. Beta es el ángulo que se forma entre el eje Y y el vector A. Y gamma, o sea, más coseno de gamma en K. Gamma es el ángulo que se forma entre el eje Z y el vector A.
Claro, estos son los cosenos directores, coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma, son los cosenos directores, los cosenos que le dan dirección al vector unitario. Y lógicamente, si esto es un vector unitario, su magnitud tiene que ser 1. Entonces, ahí tenemos la ley de los cosenos directores, en la que el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma es igual a 1. ¿Ok? Entonces, ¿dudas con esto de los vectores tridimensionales, muchachos? No, profe. Todo bien. Ok. Me alegra. Si alguien tiene dudas, me puede comentar. Entonces, ahora estamos hablando de los productos, los distintos productos que se pueden hacer con los vectores. Fíjense, aquí debía haber hablado de suma y resta primero, pero bueno, yo creo que ustedes ya dominan eso y si no lo dominan, expónganse a situaciones necesarias para dominarlo. Pero hablemos ahora de que los vectores tienen dos formas de multiplicarse entre sí. Entonces, si tenemos dos vectores A y B que forman entre sí un ángulo θ, y cuando decimos que dos vectores forman entre sí un ángulo θ, estamos hablando del ángulo más pequeño que se forma entre ellos. Porque claro, puede venir alguien a decir, mira profesor, pero ya aquí también se forma un ángulo aquí, beta por ejemplo. Sí, pero este ángulo no es el más eficiente, por así decirlo, es el ángulo más grande que se forma entre ellos. Entonces, por si acaso, la regla del producto escalar que vamos a ver ahorita es considerando el ángulo más pequeño que se forma entre dos vectores. El ángulo que no necesariamente tiene que ser agudo, pero tampoco puede pasar los 180 grados. O sea, entonces recuerden, este ángulo θ que se forma entre dos vectores siempre va a estar entre 0 grados y 180 grados. Cualquier otro ángulo más grande, o sea, entre 180 y 360, puede escribirse como, debes tomar el otro ángulo, el ángulo más pequeño. Si te da un ángulo mayor a 180 grados, significa que estás tomando el ángulo más grande que se forma entre estos dos vectores. Y no, se toma el más pequeño. Entonces, supongamos que tenemos que el vector A viene dado por sus componentes cartesianas como a sub x en y, más a sub y en j, más a sub z en k. Supongamos que el vector B viene dado según sus componentes cartesianas como b sub x en y, más b sub y en j, más b sub z en k. Perfecto. Entonces, el vector A puede escribirse también como, para que sepan, esto puede escribirse también como tal cual como escribimos un punto. O sea, A igual, abro paréntesis, a sub x, a sub y, a sub z. Así no tengo que escribir los vectores unitarios. Y A también puede escribirse como un vector columna, o sea, como una matriz columna, también lo pueden ver, un vector columna. A es igual a, abro matriz, a sub x en la primera fila, a sub y en la segunda fila, y a sub z en la tercera fila. También pueden escribirse como vectores fila, o sea, como una matriz horizontal de una sola fila. Pero eso no suele ser tan práctico. Entonces, el producto escalar de A y B se define como la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo que forman. Esto es una forma de escribirlo. La otra forma de escribirlo es que A.B o A multiplicado escalarmente por B, que de hecho aquí vale la pena un título, ¿por qué no? Producto escalar y proyecciones. Entonces vamos a poner esto un poquito más arriba y bajamos todo lo demás. Entonces, A.B o el producto escalar de A por B también puede escribirse como la suma, como escalar, ¿ok?, de las componentes respectivas multiplicadas entre sí. O sea, este producto escalar es A sub x por B sub x más A sub y por B sub y más A sub z por B sub z. Entonces, el producto escalar se llama producto escalar porque el resultado de la multiplicación escalar de dos vectores da como resultado un escalar. No es un vector, es un escalar. Y el producto escalar se caracteriza, producto escalar o producto punto, se dice punto porque los dos vectores quedan separados por un punto grande en el medio, a una altura central. El producto escalar es conmutativo, o sea, es decir que A.B es igual a B.A. Entonces,
nosotros podemos saber qué ángulo forma un vector despejándolo de esta ecuación. El coseno de tita, el ángulo que forman los vectores A y B, es igual al producto escalar entre ambos vectores dividido entre el producto de sus magnitudes. Y claro, aquí el producto escalar lo pones, el A punto B de aquí lo pones como A sub X por B sub X más A sub Y por B sub Y más A sub Z por B sub Z. Y así sustituyes esto, sustituyes las magnitudes, que las magnitudes las puedes hallar con el coseno con el teorema de Pitágoras triple, por así decirlo, el teorema de Pitágoras versión tridimensional. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Calculas ambas magnitudes, calculas este cociente. Vas a tener el coseno de tita, y si quieres saber quién es tita, aplicas la función arco-coseno. Función coseno inversa, ¿ok? Entonces, ahora resulta que el producto escalar también se puede escribir. También se puede utilizar, emplear, para proyectar un vector en una dirección. Por ejemplo, veamos que los vectores B y A, veamos en este caso, tenemos el vector B acá, el vector A acá, tenemos el ángulo tita. Y resulta que yo puedo armar un triángulo rectángulo a partir del vector B, en el que el vector B va a ser la hipotenusa. El cateto adyacente al ángulo tita va a estar contenido en la línea del vector A. Y el cateto opuesto a tita va a ser perpendicular al vector A. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente yo puedo escribir el vector B como... Porque claro, tú... O sea, así como tú pones del A, y el cateto va a ser perpendicular. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo escribir como tú... Así como tú pones del A, en función de la dirección del vector A. Y yo puedo decir que el vector B va a tener una componente paralela a la dirección A, a la dirección del vector A, en dirección a gorrito, más otra, y va a tener otra componente perpendicular a la dirección A del vector A, en dirección a gorrito perpendicular. Entonces, a gorrito y a gorrito perpendicular son perpendiculares entre sí. Que de hecho, o sea, vale la pena escribir eso. A gorrito ya, muchachos, voy a cerrar y abrir la pizarra un momento porque me estoy dando cuenta de que no me está dejando retroceder. Y ya vuelvo para acá. Cerramos y abrimos la pizarra. Ese soy yo 5 minutos antes de la clase. Entonces, a veces la pizarra se tarda un poquito en cargar. Un poquito incómodo cuando eso ocurre. Sería burda de gracioso que se tardará 2 horas. Ah, man. No fue tan gracioso esta vez. Qué lástima. Entonces, por si acaso, el producto escalar entre A gorrito y A gorrito perpendicular es igual a 0. ¿Qué significa que el producto escalar entre dos vectores sea 0? Por cierto, muchachos, ¿alguno de ustedes recuerda eso? Que son ortogonales, profe. Exactamente, si te vas a esta fórmula, el producto escalar de dos vectores es el producto de sus magnitudes por el coseno del ángulo que forman. Si el ángulo es 90 grados, el coseno de 90 grados es 0, y por ende, sin importar quiénes sean las magnitudes, el producto escalar de los vectores va a ser 0 porque el coseno de 90 es 0. Entonces aquí lo que estoy diciendo, estoy aclarando mediante esta ecuación que A gorrito y A gorrito perpendicular son ortogonales entre sí. Solo mediante esta ecuación. Y claro, esta ecuación no tiene margen de pérdida porque me podrías decir, claro, o sea, pero si uno de los dos vectores es 0, el producto escalar igual de 0, sin necesidad de que sean perpendiculares. Y eso es interesante porque el vector 0, muchachos, va en todas las direcciones y en ninguna, todo al mismo tiempo. No tiene longitud, así que no tiene hacia dónde apuntar. Precisamente si un vector es un segmento de recto orientado, el vector 0 es la excepción, porque no es un segmento, porque no mide nada.
Entonces puede apuntar en cualquier dirección. Pero en el caso de estos dos son vectores unitarios y tienen el gorrito. O sea que ya sabes que sus magnitudes no son 0. Así que necesariamente sus magnitudes son 1 porque tienen el gorrito. Y si el producto escalar entre los dos vectores cuyas magnitudes no son 0 da 0, necesariamente sabes que son perpendiculares entre sí. Muy bien. Entonces, claro, esta representación que yo hice aquí, yo la puedo hacer escalarmente. Puedo decir simplemente que B es la hipotenusa, B paralelo, la componente B paralela a A, paralela, tiene dos líneas paralelas, es el cateto adyacente al ángulo θ, y B perpendicular a A es el cateto opuesto a θ. Entonces aquí podemos ver que el coseno de θ es igual a B paralelo a A, o sea, cateto adyacente entre B, que es la hipotenusa. O sea, coseno de θ va a ser adyacente, que es este, entre hipotenusa, que es este. Entonces, despejo de aquí la componente de B paralela a A, paralela a la dirección A, y me queda que es B por coseno de θ. Ahora, B por coseno de θ, muchachos, miren acá. Si yo paso acá, esta ecuación, yo paso A dividiendo al otro lado, me queda que B coseno de θ es A punto B entre A. Si divido ambos lados de esta ecuación entre la magnitud del vector A, me queda que B coseno de θ es A punto B entre A. Y claro, miren esto. Que básicamente, ya, aquí yo puse un gorrito por ninguna razón en particular. Wow, qué interesante darse cuenta de errores de trimestres anteriores. Ajá, yo puedo agrupar esto, muchachos. Yo puedo hacer, si esto es A punto B entre A, yo puedo hacer que el A divida únicamente o sea, la magnitud A divida únicamente al vector A. Agrupo esto. Y me queda vector A entre A punto B. O sea, esto es lo mismo que esto. Estoy reagrupando la fracción, por así decirlo, que se puede hacer para escalares, se puede hacer para vectores. Siempre y cuando no esté dividiendo entre un vector, todo bien, porque la división entre un vector no está definida. Entonces, A vector entre magnitud de A es simplemente A gorrito. Entonces me queda que la componente de B paralela a la dirección de A es igual a A gorrito punto B. Y como el producto escalar es conmutativo, voy a tener que la componente de B paralela al vector A va a ser igual al vector B multiplicado escalarmente por el vector A. Y así es como yo estoy hallando la proyección de B en A. La proyección de B en A es la componente de B del vector B paralela a la dirección de A, que es este cateto adyacente que tenemos aquí, adyacente al ángulo θ. Entonces así es como el producto escalar puede emplearse para calcular proyecciones. Tomas el vector que quieres proyectar y lo multiplicas por el vector unitario de la dirección de un vector que va en la dirección en la que quieres proyectar el primer vector. Entonces, la proyección de B en A es B punto el vector unitario de A. Pasemos ahora al producto escalar, o al producto vectorial, perdón. Producto vectorial o producto cruz. Entonces ponemos esto más pequeño arriba. Estas cosas se pueden subir. ¿Quedó claro lo de el producto escalar y las proyecciones, muchachos? ¿O tienen alguna duda? Profe, Dime. siempre va a haber una proyección, ¿no? Cuando aplicamos el producto escalar, siempre. Sí. O sea, salvo que sean perpendiculares entre sí. Que igual puedes decir que hay una proyección, pero esa proyección es nula. O sea, si se da el caso en el que, por ejemplo, B apunta en I, por ejemplo, y A gorrito apunta en J, la proyección va a ser 0. No hay proyección, no hay sombra. Un vector no hace sombra en el otro vector, si son perpendiculares entre sí. Ok, profe. Sí. Está bien, ya estoy claro. Buenísimo. Y de hecho, la proyección también puede ser negativa cuando tienes algo como esto. Esa es una buena acotación. Si tienes que el vector A apunta en este sentido y el vector B apunta así, el ángulo que forman es obtuso. Entonces en realidad B se va a proyectar en el sentido contrario. O sea, la proyección de B en A va a ser en el sentido contrario. Va a estar como por acá. Y eso matemáticamente se traduce en una proyección negativa. O sea, aquí. Vamos a poner esto por acá. Digo por si acaso.
Si la proyección va en sentido contrario al vector, esto sería B paralelo a A. Componente B paralela a A. Pero apunta en sentido contrario que A. Entonces esta proyección matemáticamente te va a dar negativa. Entonces puede ser positiva si el ángulo está entre 0, es mayor que 0 grados y menor que 90 grados. Puede ser 0 si el ángulo que forma es de 90 grados. O puede ser negativa la proyección si el ángulo va de es mayor que 90 grados y es menor de 180 grados. Bueno, también en 180 grados es negativa la proyección, pero es una proyección total. Entonces, y vamos de nuevo y vamos ahora con el producto vectorial. Producto vectorial o producto cruz. Dice Andrea que todo claro. Gracias, Andrea. Esto lo ponemos con... Y fíjense, el producto vectorial o producto cruz es el segundo tipo de producto que hay entre vectores. Y el nombre de cruz es por el símbolo. El nombre de punto es por el símbolo. El nombre de cruz es por el símbolo. A cruz B. Y el nombre de vectorial es porque el resultado del producto vectorial, o del producto cruz entre dos vectores, es un tercer vector. ¿Ok? Entonces, el producto vectorial, muchachos, es anticonmutativo. Es decir, el vector que obtienes de hacer A cruz B es el opuesto del vector que obtienes de hacer B cruz A. Y eso se relaciona con la regla de la mano derecha. Eso lo vamos a mencionar a lo mejor en la próxima pizarra, me parece. Entonces, A cruz B, muchachos, se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer con una distributiva, se puede hacer de muchas maneras. La manera en la que nosotros nos enseñan a finales de bachillerato y en Matemáticas 3 y Física 1, creo que también lo mencionan en Física 1 y en Física 2 también, es como agrupándolo según un determinante. Entonces, en A cruz B lo escribo como un determinante y en la primera fila del determinante pongo simplemente mis vectores unitarios de mi base cartesiana. En la segunda fila del determinante pongo las componentes cartesianas del primer vector. Y en la tercera fila del determinante pongo las componentes cartesianas del segundo vector. Entonces, claro, aquí yo hago mi regla de la lluvia, como la sepa hacer. Y bueno, me termina quedando que el producto vectorial es esto básicamente. Y dense cuenta de que ocurre algo bastante intuitivo, que en la componente en Y, que es en X, me quedan solamente componentes en Y y en Z. A sub Y por B sub Z, B sub Y por A sub Z. Y eso básicamente se debe a que cuando tú multiplicas dos vectores vectorialmente entre sí, el resultado es un tercer vector perpendicular a los dos originales. Entonces, si multiplicas A sub X en Y por B sub Y en J, A sub X en Y es en sí mismo un vector unidimensional. Es la proyección vectorial unidimensional del vector A en X. Entonces, si multiplicas A sub X en Y por B sub Y en J, eso te va a dar un vector que tiene que ser perpendicular a ambos. ¿Qué vector puede ser perpendicular simultáneamente a Y y a J? Bueno, K, por ejemplo. Tienes A sub X por B sub Y menos B sub X por A sub Y en K. Entonces, en la componente en Z del vector resultante, vas a ver los productos de las componentes en X y en Y. En la componente en Y, en J, vas a ver productos de las componentes en Z y en X. Y en la componente en Y, vas a ver los productos de las componentes de los vectores originales que van en Y y en Z. O sea, aquí en Y no vas a ver A sub X y a B sub X, por ejemplo. Entonces, claro, eso se debe a la ortogonalidad del vector resultante de un producto vectorial entre dos vectores originales. También puedes hacer el producto vectorial usando vectores columna, que eso se usa bastante en dinámica 1 para los mecánicos. Esto se usa bastante en dinámica 1. Y bueno, en la siguiente pizarra que yo doy detalles de cómo se hace este producto, ¿no? Así usando vectores fila. Entonces, esto lo detallo en la siguiente pizarra. Ustedes ya deberían saber manejar el determinante. Déjenme ver, me parece que... Ok.
Ajá. Ahora, yendo a la regla de la mano derecha, muchachos. Nosotros seguimos una convención de extrógira. Es decir, que I cruz J te da K, J cruz K te da I, I cruz J te da K. Ok, J cruz K te da I. Y K cruz I te da J. Entonces, de hecho, y decimos que es de extrógira, porque si tú apuntas los 4 dedos del índice al meñique, los 4 dedos de tu mano derecha, o sea, vamos a decir, si apuntas tu mano en dirección I y cierras tus dedos hacia la dirección J, tu pulgar de la mano derecha va a apuntar en dirección K. O sea, hagan eso, o sea, pongan su mano, hagan que su mano apunte en la dirección del vector I y hagan que su mano se cierre, que sus 4 dedos se cierren hacia sus palmas en dirección del vector J, y su pulgar tendría que apuntar en dirección K. Claro, en este caso, como es una representación bidimensional de una base vectorial tridimensional, puede ser complicado hacer la regla de la mano derecha. Pero ese es básicamente el principio, que I cruz J me da K, J cruz K me da I, y K cruz I me da J. Entonces, les voy a decir cómo yo recuerdo esto fácilmente, que es que en orden alfabético consecutivo, obtengo el siguiente vector. O sea, I cruz J, estoy en orden alfabético, me da K, la siguiente letra. J cruz K, ok, J cruz K, no hay siguiente letra, entonces reinicio. J cruz K me da I, la primera letra. Porque fíjense que, o sea, a todas estas, o sea, porque esto se puede prestar para interpretaciones incorrectas. Como yo lo veo, muchachos, este es el orden. El orden alfabético es I, J, K. Y si me toca empezar de nuevo, entonces, ¿qué pasa cuando hago J cruz K? Bueno, empiezo de nuevo I, J, K. Entonces, I cruz J me da el siguiente, que es K. J cruz K me da el siguiente, que es I. I cruz J, de nuevo me da K. Entonces, I cruz J es K, J cruz K es I, K cruz I es J. Entonces, y aquí varios detalles. Y quizás esto lo puedo poner inclusive un poco más pequeño para que esté todo aquí explícito. Fíjense, J cruz I, muchachos, como el producto vectorial es anticonmutativo, si I cruz J da K, J cruz I tiene que dar menos K. De la misma forma, si J cruz K da I, K cruz J tiene que dar menos I. Precisamente por la propiedad del producto vectorial de ser anticonmutativo, de que A cruz B dé menos B cruz A. Anticonmutativo, si cambias el orden, cambia el signo. Si inviertes el orden, inviertes el signo. Entonces, si K cruz I da J bajo el mismo principio, I cruz K da menos J. Y claro, también puedo decir que I cruz I es 0, o sea, el producto vectorial de un vector por sí mismo es 0. Entonces también puedo añadir aquí que J cruz J es 0 y que K cruz K es 0 también. Y claro, todo esto lo puedo un poco más pequeñito para que entre aquí. A ver, no se agarró el gorrito. Odio cuando se pasa. Ahora sí. Ok. Y bueno. Ahí está todo medio forzado, pero ahí está. Sí, aquí se puede hacer bastante zoom por si no se entiende. En el documento Drive también están las clases cargadas en pizarra, algunas. O sea, para que sepan, si quieren ver las clases escritas como pizarras, a las cuales se le puede hacer un zoom infinito, tienen que descargarlas
de la carpeta de Google Drive. Y porque claro, si las ven online, no van a poder hacer este zoom infinito. Tienen que descargarlas, y una vez descargadas en PDF, es que el Adobe Acrobat o cualquier visor de PDF, cualquier lector de PDF que uses, te deja hacer el zoom infinito entre comillas. Entonces, muchachos, a lo que iba, si yo digo que C es igual a cruz B, pues A y B, siempre que no sean paralelos entre sí, me van a definir un plano. Cualesquiera par de vectores no paralelos entre sí, no colineales, van a definir un plano. Entonces, si tengo que C es igual a cruz B, C va a ser perpendicular al plano formado por estos dos vectores. Y claro, C va a seguir la regla de la mano derecha. Voy a ir del primer vector al segundo vector. Pongo mi mano derecha, la pongo en dirección, hago que mis dedos apunten, hago que mis 4 dedos del índice al meñique apunten en la misma dirección que el vector A. ¿Okay? La punta de mis dedos debe apuntar hacia la misma dirección y sentido que la punta del vector A. ¿Okay? Y el cuerpo de mi mano debe ser paralelo al palito del vector A. Entonces, apunto mis 4 dedos en la dirección de A, cierro mis 4 dedos hacia mi palma, como queriendo alcanzar a B, y mi pulgar tiene que apuntar en la dirección de C. Esa es la regla de la mano derecha. Y muchachos, resulta que la magnitud del vector que resulta del producto vectorial C, o sea, si C es lo que resulta de A cruz B, la magnitud de ese vector C es A por B por seno de tita. O sea, la magnitud del producto vectorial es el producto de las magnitudes de los vectores involucrados, A y B, por el seno del ángulo que forman. El producto... Entonces, el producto escalar es con el coseno, el producto vectorial es con el seno. Y muchachos, por cierto, la magnitud de este vector C no es más que el área del paralelogramo que se forma aquí. O sea, este paralelogramo que se forma con los vectores A y B, cuya área, que ese paralelogramo de hecho es un pedazo del plano que forman los vectores A y B. El área de este paralelogramo es A por B por seno de teta. Y esa área coincide con la magnitud del vector que resulta del producto vectorial. Entonces todo esto tiene significados geométricos bastante interesantes. ¿Dudas con esto, muchachos, hasta ahora? Dice No, profe. CSMB 09. No, todo bien. Ok. Ok, fino. Entonces continuamos. Ok, en la pizarra anterior omití básicamente cómo se hacían estos productos porque me dio, bueno, mucha pereza porque ya lo hacía aquí detallado abajo. Producto vectorial entre vectores columnas extendidos. Entonces, muchachos, si yo quiero hacer este producto fácil, este producto entre vectores columnas, entre vectores 3×3, o sea, en vectores de 3 componentes cada uno, yo en lugar de escribir solamente las 3 columnas, extiendo una cuarta columna. Esto es una extensión artificial. No es que estos vectores tienen 4 dimensiones, sino que yo, como recurso mnemotécnico, tomo el vector, cada vector columna, y la primera componente la vuelvo a escribir como si fuera una cuarta componente. Pero eso no significa que el vector tenga 4 dimensiones. Seguimos hablando de vectores tridimensionales, vectores de 3 componentes. Pero esto es simplemente un recurso visual para hacer el producto vectorial más sencillo. Entonces, fíjense. El producto es así. Solamente dense cuenta de que si voy en dirección horizontal, si voy de A sub x hasta B sub x, estoy haciendo I cruz I. Eso tiene que dar 0. Entonces, todo lo que voy a hacer, muchachos, es que voy a bajar dense cuenta que hay 3 líneas como magenta y 3 líneas azules. Las líneas magenta bajan. Voy desde A sub x hasta B sub x. Entonces, fíjense. ¿Qué quiero decir con esto? Yo el producto vectorial lo puedo hacer como una especie de regla de la lluvia, tal cual como lo explico aquí también. Entonces yo bajo desde A sub x hasta B sub y, bajo un piso. Entonces, A sub x por B sub y me tiene que dar en K. Y si bajo, básicamente si bajo, se conserva el signo. O sea, si bajo no cambio el signo. Si bajo un piso, o sea, porque estoy en el primer piso del primer vector, bajo al segundo piso del segundo vector, estoy bajando. Esta línea es descendente. Eso quiere decir que se conserva el signo. A sub x
por B sub X en K. Y da en K porque esto es Y cruz J. Entonces el resultado tiene que ser perpendicular a ambos, tiene que dar en K. Luego bajo desde A sub Y hasta B sub Z, y como estoy bajando un piso, el resultado da positivo, es decir, no tengo que cambiar el signo. O sea, el resultado no necesariamente da positivo en el sentido de que si A sub Y es negativo o B sub Z es negativo, varía, pero digamos, no introduzco un cambio de signo porque estoy bajando, o sea, mantengo el signo. Entonces, estoy bajando desde A sub Y hasta B sub Z, estoy bajando, entonces no tengo que cambiar el signo, mantengo el signo, entonces esto me da con más. A sub Y por B sub Z, si es Y por Z, J cruz K da I. Aquí está, I. Y luego parto de A sub Z, bajo hasta B sub X. Entonces estoy bajando, y por esto es la cuarta componente artificial, o sea, que es la primera componente repetida abajo. Bajo desde el tercer piso del primer vector hasta el cuarto piso del segundo vector. O bueno, en realidad esto debería ser primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso. Bajo del segundo piso del primer vector hasta el primer piso del segundo vector. También podría ser planta baja, según lo que ustedes... Pero creo que nos estamos entendiendo. Si no nos entendemos, ustedes me dicen. Estoy bajando desde A sub Z hasta B sub X. Este producto mantiene el signo. O sea, en principio va con un signo más. Y luego, K, algo en Z por algo en X, tiene que darte en J necesariamente, en la componente restante. Aquí está la J, aquí está el signo más, porque bajé del primer vector al segundo vector, y es A sub Z por B sub X en J. Y luego, también tengo que considerar los productos ascendentes. Si aquí yo subo desde A sub Y hasta B sub X, o sea que la componente del primer vector está más abajo que la del segundo vector, si estoy subiendo, eso da negativo. Entonces A sub Y por B sub X me da negativo en K. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque si tú haces J cruz I, J cruz I me da menos K. Aquí mnemotécnicamente decimos que como estamos subiendo, introduzco un cambio de signo, menos A sub Y por B sub X en K. Pero incluso viendo que esto es una componente en Y, esto está en J. Y esto es una componente en X, esto está en I. Entonces esto es J cruz I da en menos K necesariamente. Pero aquí lo puedes ver como que, mira, como estoy subiendo un piso del primer vector al segundo vector, introduzco un signo menos. Pero también lo puedes ver simplemente como que estás haciendo un producto vectorial de J con I. Y aquí es lo mismo. Si paso de A sub Z hasta B sub Y, estoy subiendo, eso tiene que dar negativo. Entonces esto es A sub Z por B sub Y. ¿Y en qué dirección? Bueno, en la que no se abarquen los subíndices. Aquí estoy abarcando Z y estoy abarcando Y en este producto. Esto va en la tercera componente, la que no aparece en los subíndices, en X, o sea, en Y. Y por último voy de la cuarta fila a la tercera fila. Ah, mira, en lugar de piso usamos filas. Voy de la cuarta fila del primer vector, que es una fila ficticia, a la tercera fila del segundo vector. Estoy subiendo, esto tiene que dar negativo. Entonces esto va a ser A sub X por B sub Z. Y el vector unitario viene dado por la dirección que no aparece en los subíndices. Aquí aparece la dirección X, aparece la dirección Z en el producto. Esto tiene que dar necesariamente en Y, es decir, en J. ¿Se entiende eso, muchachos? Porque claro, en principio... Sí, profe, pero... Dime. Veo que es más fácil con determinante. Ah, es más fácil porque estás más acostumbrado. Fíjense, aquí el detalle es que en realidad, muchachos, estos productos son todos contra todos. O sea, tú tienes que hacer el A sub X con el B sub X, pero eso da 0. Tienes que hacer el A sub X con el B sub Z, pero eso está abarcado aquí, A sub X por B sub Z. Entonces, por eso es que yo lo hago así. Entonces, claro, eso lo ordeno y me queda claramente con solo 3 componentes. Claro, con determinantes, como dice el compañero, no estoy viendo el nombre porque está en Discord y estoy siguiendo el chat de Twitch, dice Andrés Jiménez, que también entiende. Entonces, el producto vectorial con determinante extendido. Fíjense, aquí es una historia similar. Mi determinante es 3×3, ¿ok? 3 filas, 3 columnas. Pero si yo quiero hacer la regla de la lluvia bastante simplificada, yo puedo extender a 5 columnas. Simplemente transcribo la primera columna, la copio y la pego en una cuarta columna. Y la segunda columna la transcribo en una quinta columna. Y así, mi determinante, hago mi regla de la lluvia más sencillo, más fácil que nunca. Y bajo. Cuando bajo, los productos son positivos. Entonces esto es I por A sub Y por B sub Z. Y esto da positivo. I por A sub Y por B sub Z da positivo. Si bajo,
mantengo el signo. Si subo, cambio el signo. Entonces, cuando estoy bajando, los productos descendentes los estoy haciendo con el color magenta. Los productos ascendentes los estoy haciendo con el color azul. Entonces, luego, esto es el primer término, que baja desde la primera fila hasta la tercera fila, acá. El segundo término parte de la segunda columna, desde arriba. Entonces esto va a ser J por A sub Z por B sub X. Este va a ser el segundo término. J por A sub X por A sub Z por B sub X. No cambio el signo porque estoy bajando. El tercer término va a ser descendente, va a ser no cambio signo, o sea, mantengo el signo positivo. K por A sub X por B sub Y. K por A sub X por B sub Y. Y ahora voy con los productos ascendentes. Parto de la tercera fila, de la primera columna en la tercera fila en la primera columna, B sub X por A sub Y por K. ¿Okay? Esto es ascendente, le tengo que cambiar el signo. Menos B sub X por A sub Y por K. Entonces, claro, este es otro ascendente. Esto es un producto ascendente, empieza con un signo menos. Entonces esto va a ser menos B sub Y por A sub Z por I. Aquí está, menos B sub Y por A sub Z por I. Y voy con el último producto ascendente. Parto de B sub Z. Como es ascendente es negativo, entonces va a ser menos B sub Z por A sub X por J. Menos B sub Z por A sub X por J. Agrupo todo esto, componentes semejantes, y me queda esto. O sea, abro con la componente en I es A sub Y por B sub Z menos A sub Z por B sub Y. La componente en J es A sub Z por B sub X menos A sub X por B sub Z. Y la componente en K es A sub X por B sub Y menos A sub Y por B sub X. Y siempre dense cuenta de que el término que queda positivo en cada componente está el primer vector en Y, el segundo vector en K. J cruz K da positivo, entonces por eso este término es positivo. El segundo término aquí, de esta misma componente, menos A sub Z por B sub Y, esto es primer vector en Z, segundo vector en Y. K cruz J da menos I, tiene sentido que esto es negativo. Y la misma regla se cumple para todos los demás términos, en las demás componentes. ¿Se entiende esto, muchachos? ¿Cómo no? Se escuchó medio cortado. Sí, profe, fino. Ok. Así, entonces lo que se escuchó fue un fino cortado. Entiendo. Perfecto. Bueno, si alguien tiene dudas puede preguntar. Pero si no hay, ya pasamos al tema de unidades. Y bueno, ¿cuántas cosas hay por acá? Porque siento que eso está... no está tan largo. Estamos bien. Estamos bendecidos, muchachos. Muchachos. Hablo aquí de las unidades porque... Bueno, sé que hay estudiantes que tienen problemas pasando de una unidad a otra. Entonces vamos a dar aquí de manera general de unidades. Cuando hablamos, por ejemplo, de un centímetro, C es el prefijo centi, que equivale a 10 a la menos 2, básicamente. Entonces, si tienes un centímetro, eso es 1 por 10 a la menos 2 metros. O sea, es un metro. Por 10 a la menos 2. O sea, 1 por 10 a la menos 2 metros. El prefijo m es mili y equivale a por 10 a la menos 3. O sea, si tienes un milímetro, eso es 1 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, fíjense, muchachos, con esta información de los prefijos, que básicamente mili y centi son principalmente los que usamos acá. O sea, no recuerdo en MK1 usar más grandes o más pequeños. Pero bueno, también se pueden usar, solamente que les digo que los más frecuentes son centi y mili. Pero bueno, también se pueden aprender otros básicos. Kilo, que es 10 a la 3. Bueno, el kilo obviamente se usa para kilogramos. Kilo es por 10 a la 3. También tenemos el deca, que es por 10 a la 1. Hecto, que es por 10 a la 2. El micro, que es por 10 a la menos 6. Nano, que es por 10 a la menos 9. Mega, que es por 10 a la 6. Un megabyte son 10 a la 6 bytes. Giga es 10 a la 9. Un gigabyte son 10 a la 9 bytes. Tenemos también tera, que es 10 a la 12, o sea, por 10 a la 12. Tenemos también pico, que es por 10 a la menos 12. Esos son todos los que yo me sé, ¿okay? O sea, de ahí yo no me salgo. Pero mayormente se usan centi y mili, ¿okay? Esos son 2 puntos. Okay, aquí parecería que es mili, pero no es. M 2 puntos, mili. Entonces, muchachos, yo tengo que 1 metro son 1000 milímetros. ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, que aquí tenemos 1 metro son 1000 milímetros. Entonces, si yo quiero pasar 7 metros a milímetros, yo digo que 7 metros, una forma de hacerlo, ¿ok? Es decir, que 7 metros son 7 metros multiplicados por 1. Ahora, este 1
yo lo reescribo convenientemente, tal cual como manipulamos convenientemente integrales, sumamos 1 y restamos 1, o multiplicamos por 1 para que la integral me quede conveniente aquí para conversión de unidades, es la misma historia. Si un metro es igual a 1000 milímetros, un metro entre 1000 milímetros equivalen a 1. Y 1000 milímetros entre un metro equivalen también a 1. Si estas dos cosas son iguales, una dividida entre la otra son iguales. Claro, no aplica para vectores, o sea, una dividida entre la otra es igual a 1. Esto aplica solamente para escalares, no para vectores, porque un vector no se puede dividir entre otro. Entonces, si estas dos cosas son iguales y son escalares, una dividida entre la otra es igual a 1. Y la otra dividida entre la primera es también igual a 1. Entonces, yo puedo decir entonces que 7 metros es igual a 7 metros por 1. Entonces 7 metros es igual a 7 metros por esta fracción que yo le llamo fracción unitaria, porque es una fracción. Fracción unitaria en realidad en matemáticas es fracción cuyo numerador es 1. Entonces un tercio es una fracción unitaria, un séptimo es una fracción unitaria. Pero en este contexto yo le estoy llamando fracción unitaria a 1000 milímetros entre un metro porque como resultado da 1. A eso me refiero. O sea, yo los pongo en contexto. Si lo que yo digo no es algo convencional, yo lo informo. Entonces, claro, ¿y por qué escojo multiplicar entre 1000 milímetros entre un metro en lugar de multiplicar entre un metro entre 1000 milímetros? Bueno, porque yo pongo abajo la unidad que quiero que se me tache. Entonces escojo sustituir este 1 por 1000 milímetros entre un metro para que pongo abajo el metro para que se me tache con el metro de los 7 metros y pongo arriba los 1000 milímetros para que me aparezcan los milímetros que quiero que aparezcan. Entonces, 7 metros entonces va a ser 7 por 1000 milímetros. Es decir, 7 metros son 7000 milímetros. Entonces, si a mí me dicen, ¿queda claro eso, muchachos? Este es el primer ejemplo. Aló, 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 aló. Ok, dice Andrea que todo bien. Ok, gracias Andrea. Entonces, una pulgada, muchachos, y esto es importante porque estamos pasando del sistema inglés al sistema internacional. Una pulgada equivale a 2.54 centímetros. La pulgada es una unidad que se va a usar bastante en la asignatura. Muchachos, para recordar mnemotécnicamente cuánto mide una pulgada, miren su dedo pulgar, ¿okay? En la palma, no en el dorso. Y si miran la parte de la palma de su dedo pulgar, o sea, la parte frontal de su dedo pulgar, la que está en la palma de la mano, van a ver que hay el pulgar, como muchos otros dedos, tiene líneas. Entonces, la línea más cercana, la distancia entre la punta del pulgar y la línea más cercana del pulgar es una pulgada. Entonces, eso en promedio, creo que eran los griegos que decían que eso en promedio medía 2.54 centímetros. Entonces, el parámetro que ellos usaban para distancias pequeñas o relativamente pequeñas era la pulgada. Entonces, y claro, la distancia entre esa línea del pulgar y la punta del pulgar, o sea, vamos a decir la línea central del pulgar y la punta del pulgar, es de aproximadamente 2.54 centímetros. Claro, si tienes las manos más grandes o más pequeñas, esa distancia puede ser mayor o menor, pero en promedio, a esa distancia se le atribuía anteriormente un valor de 2.54 centímetros. Entonces, una pulgada son 2.54 centímetros. Entonces me piden pasar de 2.27 pulgadas a centímetros. Entonces para eso yo defino una fracción unitaria a partir de la equivalencia entre las dos unidades. Yo digo que 2.54 centímetros entre una pulgada es igual a 1. ¿Por qué escojo usar esta fracción en este orden? Bueno, yo quiero que desaparezcan las pulgadas, porque lo que tengo es una magnitud de 2.27 en pulgadas y quiero que esto esté en centímetros. Entonces divido entre la unidad de la que me quiero deshacer. O sea, planteo la fracción unitaria de modo que quede dividiendo la unidad de la que me quiero deshacer y quede en el numerador, quede multiplicando la unidad que quiero que aparezca. Y claro, esto entre esto da 1 porque son equivalentes entre sí. Entonces 2.27 pulgadas son 2.27 pulgadas por 1. Y este 1 lo sustituyo por 2.54 centímetros entre una pulgada. Tacho pulgada con pulgada y me queda 2.27 por 2.54 centímetros. De modo que 2.27 pulgadas equivale a 5.7658
pulgadas, usando 4 cifras significativas en los decimales. ¿Dudas con esto, muchachos? Ok, dicen por el chat de Twitch que no. Excelente, ya. Y aquí no confundamos esto con un signo menos. Ok, muy bien. La cosa se complica un poco cuando tienes que pasar unidades con potencias. ¿Sabes? Imagínate que tienes 17 centímetros al cubo y lo quieres pasar a kilómetros cúbicos. Entonces, primero que aquí hay varias equivalencias. 100 centímetros equivalen a 1 metro. Y 1000 metros equivalen a 1 kilómetro. Entonces, 100 centímetros al cubo equivalen a 1 metro al cubo. Lo que hice aquí, muchachos, fue tomar simplemente la relación de 100 centímetros equivalen a 1 metro y la elevé al cubo de ambos lados. 100 centímetros al cubo equivalen a 1 metro elevado al cubo. O sea, abro paréntesis, 100 centímetros al cubo, cierro paréntesis. Es igual a 1 metro al cubo. Entonces, claro, el cubo agarra tanto al 100 como a centímetros, pendientes con eso. Y luego, de esta segunda relación, 1000 metros equivale a 1 kilómetro, 1000 metros elevados al cubo equivalen a 1 kilómetro elevado al cubo. Entonces, miren lo que yo digo aquí. 17 centímetros al cubo son 17 centímetros al cubo por 1 por 1. ¿Quién va a ser mi primer 1? Porque claro, si yo multiplico por 1 6 veces, 7 veces, 20 veces o 0 veces, o sea, si el 1 no aparece nunca o aparece 1000 veces, el resultado no cambia. 1 por 1 es 1, entonces esto es multiplicar por 1, no estoy cambiando nada. Entonces, yo quiero deshacerme, muchachos, del centímetro cúbico. Entonces yo divido, me aseguro de multiplicar por un 1 en el que el centímetro cúbico quede dividiendo. Entonces yo digo que 1 metro cúbico dividido entre 100 centímetros elevados al cubo es igual a 1. Entonces, claro, y aquí estoy usando el 1 dos veces porque tengo dos equivalencias. O sea, como yo no tengo una relación directa entre el centímetro y el kilómetro, sino que tengo una entre centímetro y metro, que el metro vendría siendo una especie de unidad intermedia, y tengo la equivalencia entre la unidad intermedia, que es el metro, y el kilómetro, pues como estoy usando el metro intermediario, voy a tener que multiplicar por dos fracciones unitarias. Entonces, entonces quiero que me aparezca, como segunda fracción unitaria, mi objetivo final es que me aparezca el kilómetro al cubo. Entonces arriba tiene que estar el kilómetro al cubo. Y como me quiero deshacer de la unidad intermedia, que es el metro cúbico, abajo divido entre el equivalente en metros cúbicos de 1 kilómetro cúbico. Eso es 1000 metros al cubo. O sea, esta fracción, si 1000 metros al cubo son 1 kilómetro al cubo, 1 kilómetro al cubo entre 1000 metros al cubo es igual a 1. Entonces tomo mi magnitud, 17 centímetros al cubo es igual a 17 centímetros al cubo por 1, y en cada uno, en este 1 sustituyo esta fracción unitaria, 1 metro cúbico entre 100 centímetros al cubo, y en el segundo 1, este 1 acá, sustituyo la segunda fracción unitaria, 1 kilómetro cúbico entre 1000 metros al cubo. Y claro, este 100, recuerden, o sea, esto va a quedar 1 metro cúbico entre 100 al cubo, centímetros al cubo. Y este 100 al cubo, muchachos, es básicamente 10 a la 6. Porque es 10 a la 2, a la 3, esto es un 10 a la 6. Y acá tienen, muchachos, un 1000 al cubo, que 1000 es 10 a la 3. Entonces, 10 a la 3 es 10 a la 9. Entonces, pendiente ahí con esos números. Y de ahí yo obtengo que 17 centímetros al cubo son 1.7 por 10 a la menos 14 metros al cubo. Y claro, no es para menos ese resultado. Estabas dividiendo aquí entre 10 a la 6 y aquí entre 10 a la 9. Entonces, no estamos sorprendidos con ese resultado. O sea, queda un 10 a la menos 15. Te queda 17. Aquí se te tachan los centímetros cúbicos con los centímetros cúbicos, porque los centímetros elevados al cubo dan centímetros cúbicos, los metros elevados al cubo dan metros cúbicos. Es como si la unidad multiplicara la cifra. Esto es 10 por centímetros. Entonces, 10 por centímetros al cubo es... esto es 100 por centímetros. 100 por centímetros al cubo te da 100 al cubo por centímetros al cubo, básicamente. Y aquí lo mismo. 1000 por metro al cubo te da 1000 al cubo por metro al cubo. Entonces te queda 17. Los centímetros al cubo se te dan con estos centímetros al cubo. Los metros al cubo se te dan con estos metros al cubo. Y te queda 17 por 10 a la menos 15 metros al cubo. Entonces el 17 por 10 a la menos 15 pasa a ser un 1.7 por 10 a la menos 14. Bueno, para que sepan esos detalles ahí. Ahora, muchachos, hablemos de algo importante, que son las unidades. Ya, muchachos, eso lo pasé medio por encima, pero queda clara esa parte. Ya, vamos a hacer un paso intermedio, porque estas fracciones aquí están bastante grandes y yo siento que ustedes se nutrirían muchísimo más
de poner esto más pequeño y escribir este paso adicional. Ah, muchachos, aquí fingiendo que le saqué provecho al componente docente. Pretendiendo. Si lo pretendo lo suficiente, va a ser cierto. Entonces, ya, yo puedo duplicar esto, que está por acá. Y aquí, yo puedo hacer bastantes cosas maravillosas. El 100 al cubo, vamos a escribirlo, porque ¿para qué tanta charla si lo puedo escribir? No lo escribía porque tenía el espacio comprometido, pero bueno, esto es 100 al cubo, centímetros al cubo. Y esto es 1000 al cubo, metro cúbico. Y aquí se ve claramente como los centímetros cúbicos se dan con los centímetros cúbicos, metro cúbico se da con metro cúbico. Aquí se ve como el 100 está a la 3, como queda el 10 a la 6. Aquí el 1000 está a la 3, 10 a la 3 a la 3, potencia y una potencia, 10 a la 9. Y bueno, ahora sí, habiendo hecho un procedimiento ligeramente más decente, muchachos, les pregunto, ¿queda claro esto? Sí, profe. Amén. Entonces, hablemos ahora de masas, muchachos. Fíjense, la unidad de masa que nosotros usamos en el sistema internacional es el kilogramo. La unidad de masa que se usa en el una de las unidades de masa que se usa en el sistema inglés es la libra. Entonces, esto es curioso porque el kilogramo se abrevia como kg, la libra la abreviamos como lb. Entonces, 100 kilogramos equivalen a 220.462 libras. ¿Ok? De hecho, esto lo digo porque a mí se me hace muy fácil recordar. Porque, bueno, obviamente en los gimnasios hispanos los platos están en kilos. Y en los gimnasios estadounidenses los platos están en libras. Y usualmente 20 kilogramos equivalen a 45 libras aproximadamente. Pero la que yo recuerdo más fácil es que 100 kilogramos equivalen aproximadamente a 220 libras. Y los decimales yo me lo sé porque, bueno, soy enfermito con esos detalles. Pero claro, esto es más largo realmente. Solamente que hasta aquí está bien tomar. O sea, 100 kilogramos equivalen a 220.462 libras. Entonces, calcule la masa en libras de un plato de 20 kilogramos. Entonces, yo digo que 20 kilogramos son 20 kilogramos por 1. Y yo planteo mi fracción unitaria. Mi fracción unitaria la puedo plantear directamente. Me quiero deshacer de los kilogramos. Entonces los kilogramos tienen que quedar dividiendo. Y arriba queda el equivalente en libras a 100 kilogramos. Entonces multiplico por 1. Es decir, multiplico por 220.462 libras entre 100 kilogramos. Los kilogramos se dan con los kilogramos. Y me queda 20 por 220.462 entre 100. Entonces me queda que 20 kilogramos es aproximadamente 44.0924 libras. Entonces aquí está lo que decíamos. 20 kilogramos son aproximadamente 45 libras. No tan aproximadamente, pero sí, esa es la equivalencia aproximada. Entonces, ¿queda claro eso, muchachos? O sea, ¿quedó claro esta conversión? ¿Quedó clara esta conversión de unidades? Ok, dicen por el chat de Twitch que queda claro. Perfecto. Fíjense, muchachos. Ahora hablemos de fuerza. Porque fuerza y masa están relacionadas, pero las relaciones pueden ser complicadas dependiendo del sistema que emplees. Fuerza, muchachos. Y esto yo llego a mencionarlo en otra clase, pero quise integrarlo aquí, a esta clase. Fíjense. Para la fuerza, unidades de fuerza, es necesario tener el contexto de que en el sistema internacional la gravedad es de aproximadamente 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Con eso claro, muchachos, quiero hablarles de una unidad que quizás ustedes no habían escuchado hasta este punto, que es el kilogramo fuerza. Muchachos, el kilogramo fuerza básicamente es el peso de un cuerpo en la superficie terrestre. ¿Ok? Y esencialmente hablando, muchachos, un kilogramo de fuerza son 9.81 newtons. Entonces, fíjense, esa definición que di ahorita es un poco complicada. La idea simple es que, muchachos, si tu masa es, por ejemplo, vamos a tomar que
que yo peso, qué sé yo, 70 kilos. ¿Ok? Si mi masa es de 70 kilogramos, mi peso en la superficie terrestre es de 70 kilogramos por 9.81 newtons. Entonces yo puedo decir 9.81 newtons por 70 kilogramos. Entonces yo puedo decir básicamente que mi masa es de 70 kilogramos, pero en la superficie terrestre mi peso es de 70 kilogramos fuerza. O sea, si la masa de algo es de 1 kilogramo, su peso en la superficie terrestre es de 1 kilogramo fuerza. Es simplemente el equivalente forzado de kilogramo en fuerza. O sea, yo quiero forzar que el kilogramo sea unidad de fuerza. Entonces le pongo una F al final y digo que esto es kilogramo fuerza. Esto ahora es una unidad de fuerza. Entonces, tu masa en la superficie terrestre, en kilogramos, va a ser tu peso en kilogramo fuerza en la superficie terrestre. Y claro, la masa no depende de qué tan cerca estés de la superficie terrestre. Pero tu peso sí depende de qué tan cerca estés de la superficie terrestre. Porque fíjense que, o sea, la gravedad, muchachos, cuando decimos que la gravedad es aproximadamente 9.81 metros sobre segundo cuadrado, eso es en la superficie terrestre. Pero tú, a medida que te alejas de la superficie terrestre, el campo gravitacional terrestre ejerce menos influencia sobre ti. Y este valor de gravedad va disminuyendo con la altura. Entonces, por eso decimos que para el peso, o sea, si usamos el kilogramo fuerza como unidad de peso, el kilogramo fuerza está referido a... El kilogramo fuerza está referido al peso en la superficie terrestre. Entonces, en general, casi todos los problemas que vamos a resolver, o directamente todos los problemas que vamos a resolver, están en la superficie terrestre. Entonces, si un cuerpo tiene una masa de 1 kilogramo, ese cuerpo va a tener un peso de 1 kilogramo fuerza. ¿Okay? Que claro, eso equivale a 9.81 newtons. Que claro, ustedes esto lo saben de que, por ejemplo, si tú multiplicas la masa de un cuerpo por la gravedad, entonces si el cuerpo pesa 1 kilogramo, lo multiplicas por la gravedad, que sería 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y te queda 9.81 newtons. Y entonces esa es la equivalencia entre el kilogramo fuerza y el newton. ¿Duda con eso, muchachos? Ok, si no hay... Perfecto, me comentan aquí en el chat que no hay dudas. Si hay dudas, me comentan, me pueden decir. Entonces, también tenemos dice Andrea que todo bien también. Gracias, Andrea. Entonces, 1 kilogramo fuerza equivale también a 1 kilopondio. Ok, estas son unidades equivalentes. Lo menciono porque el kilopondio yo nunca lo he puesto en mecánica de materiales 1 en un examen. Siempre hay una primera vez para todo. Pero el kilopondio es una unidad que a mí me molesta, me hace ruido. No sé qué significa, pero hasta que supe que 1 kilogramo fuerza equivalía a 1 kilopondio. 1 kilopondio es lo mismo que 1 kilogramo fuerza. O sea, si un cuerpo tiene una masa de 9 kilogramos y estamos en la superficie terrestre, el peso de ese cuerpo va a ser de 9 kilogramos fuerza o de 9 kilogramos o de 9 kilopondios. ¿Okay? Entonces, la relación entre los kilogramos fuerza y las libras fuerza es la misma que para sus contrapartes de masa. Fíjense, la libra, muchachos, la libra se puede usar tanto como... O sea, la libra es una unidad que puede usarse tanto como masa, tanto para masa como para fuerza. Entonces, al igual que el kilogramo tiene su contraparte de fuerza, la libra, o sea, el kilogramo tiene su contraparte de fuerza, el kilogramo es una unidad de masa que tiene como contraparte de unidad de fuerza al kilogramo fuerza. ¿Ok? Entonces, la libra, muchachos, también es una unidad de masa, pero tiene como contraparte a la libra fuerza, que es su contraparte de fuerza. Entonces, y es la misma situación. O sea, si un cuerpo tiene una masa de 45 libras, pues entonces, en la superficie terrestre, ese cuerpo va a tener un peso de 45 libras fuerza. ¿Ok? Es la misma situación. Entonces, la relación entre los kilogramos fuerza y la libra fuerza, bajo esa premisa, tiene todo el sentido del mundo que sigan la misma relación que entre el kilogramo y la libra. O sea, 100 kilogramos fuerza equivalen a 220.462 libras fuerza. Entonces toman esta ecuación y mnemotécnicamente multiplíquenla por la letra F, de modo que el kilogramo pasa a ser kilogramo fuerza y la libra pasa a ser libra fuerza y tienen la misma equivalencia, donde LBF es libra fuerza. Ahora, no confundir KP con KIP. KIP es kilopound, que pound es libra en... Ok. Dime. Una duda, cuando nos dicen LBM es libra masa, ¿no?
Usualmente libra masa lo ponen en libra a secas. Pero sí, o sea, yo llegué a poner LBM en algún momento para hacer la distinción explícita, pero creo, no, honestamente no sé si en un libro de texto yo he visto la letra LBM. Entonces usualmente es LB, es libra, y por contexto tú tienes que saber si es libra o libra fuerza. Algunos libros sí son lo suficientemente amables de poner la F. ¿Ok? Entonces, Pero, sí, espérate. ¿sí? ¿Lo ves? Sí, profe, fino. Buenísimo. De hecho, eso lo menciono también en la pizarra abajo. Entonces, un KIP, estoy tentado a decirle KIP, pero bueno, un KIP son 1000 libras fuerzas, ¿ok? El KIP es una unidad de fuerza. La K es del prefijo kilo. Y bueno, en realidad creo que aquí usan la KI de kilo. O sea, aquí abrevian la K de kilo o sea, el ki es abreviación de kilo en 2 letras. Y la P es de pound. Es lo que yo deduzco. Ok, no juraría sobre la Biblia con eso, pero es lo que intuyo. KI es de kilo y P es de pound. Pound es libra en inglés. De hecho, vamos a escribir esto aquí para que quede escrito. Porque libra en inglés es pound. Y por eso es que cuando ves una serie gringa, o sea, mira, dice Andrés Jiménez que en los libros de termodinámica ponen que LBM es libra masa y LBF es libra fuerza. Perfecto, excelente. O sea, sí, me alegra bastante. Eso es esclarecedor realmente. Porque en los libros de mecánica es muy común que vean simplemente... gracias, Andrea. En los libros de mecánica, de resistencia a materiales, de estática, es común que vean simplemente que las fuerzas están en libras. O sea, no se sorprenden, muchachos, si en un problema ven una fuerza y al lado 45 LB, solamente LB. O sea, muchas veces en los libros de mecánica no se toman la molestia de poner LBF para libra fuerza. Y por contexto tú deduces, mira, si esto es un vector, si aquí hay una flecha de vector y aquí hay 45 LBF, pues mira, entre la masa y la fuerza solamente una es un vector. Entonces si están poniéndome un 45 libras al lado de una flecha de vector, tiene que ser libra fuerza. Porque claro, una masa no es un vector, no se va a asociar con una flecha. Una masa no tiene dirección y sentido. Entonces la masa es un escalar. La fuerza es un vector. Entonces por eso en mecánica es muy difícil que en el libro vean LBM. Y también es difícil que vean LBF. O sea, usualmente usan libras y es para fuerza habitualmente. Entonces les digo para que interioricen esa distinción. Que por contexto es que tienes que decir si se están hablando de masa o de fuerza, muchas veces, para efectos de la libra. Entonces, un K y P son 1000 libras fuerza, el K de 1000, P de libra, de pound. Y vamos a poner esto aquí entre comillas, pound. Entonces sí, yo llegué a escribir en alguna clase, en alguna pizarra, yo sí llegué a escribir LBM como libra masa, pero no es lo habitual realmente. Entonces déjame ver cuánto queda aquí. Ah, mira, quedan nada más 2 pizarritas. Ok, yo creo que sí nos da chance de dar esto. Entonces tenemos un amigo que se llama Albert Tolkinson, que posee una masa de 65 kilogramos. Si ese es el caso, determine el peso de Albert Tolkinson en kilogramos fuerzas, kilopondio, kp, n newton, lbf libra fuerza y kip kilo libra fuerza. Y claro, todo lo que sea kilogramos fuerza, libra fuerza y kilo libra fuerza es en la superficie terrestre. Entonces, si la masa de Albert Tolkinson es de 65 kilogramos, automáticamente podemos decir que su peso en la superficie terrestre es de 65 kilogramos fuerza. Entonces el peso de Albert Tolkinson es de 65 kilogramos fuerza. Ok, entonces el kilogramo fuerza, para la pregunta 2, en kilopondio, el kilogramo fuerza y el kilopondio son unidades equivalentes. Entonces ambos representan la fuerza de gravedad ejercida por la Tierra sobre un cuerpo en su superficie, es decir, cuya masa, un cuerpo en su superficie cuya masa es 1 kilogramo. Es decir, que si el peso de Albert Tolkinson es de 65 kilogramos fuerza, va a ser también de 65 kilopondios. Entonces ya aquí cometí una grosería que igual es kilogramo con kilopondio. Vamos a poner aquí la F.
Ya le echamos tape a eso. Perfecto. Muy bien. Era para ver si estaban pendientes, muchachos. Sí, cosa típica del profesor. Entonces, vamos con la parte 3, que es en Newton. Entonces, para calcular el peso de Albert Wilkinson en newtons, tenemos dos opciones. La clásica y la pertinente al contenido impartido en esta clase. Empecemos por la clásica. En la clásica yo simplemente multiplico la masa de Albert Wilkinson por la gravedad en la superficie terrestre, suponiendo que Albert Wilkinson está en la superficie terrestre. Multiplico el peso de Albert Wilkinson va a ser 65 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Hago la multiplicación de las cifras y sé que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es newton. Entonces me queda que el peso de Albert Wilkinson es de 637.65 newtons. La pertinente para esta clase es básicamente hacer la conversión de unidades. Entonces agarro el peso de Albert Wilkinson en kilogramo fuerza, lo multiplico por 1 y yo sé que 1 es 9.81 newtons entre 1 kilogramo fuerza. El newton arriba porque es la unidad que quiero que aparezca y el kilogramo fuerza abajo porque es la unidad que quiero que se tache y que desaparezca. Me queda que el peso de Albert Wilkinson en newton es de 637.65 newtons. Entonces hasta ahora todo claro, muchachos, ¿o hay alguna duda? Todo claro, ok. Por cierto, ¿cuál es el nombre de CSMB09? O sea, ¿quién es el estudiante detrás del seudónimo? No, profesor, yo, eso es lo que a veces se me hace más fácil escribir por aquí para no tener que salirme de la pantalla, ¿sabes? Ah, César, ok. Ah, ok, perfecto. Ya, ok, César, ok. Ah, buenísimo. Gracias, César. Sí, porque recuerdo que el trimestre pasado un muchacho que en Twitch escribía como Mr. Crack 333, algo así. Y se llamaba Jerónimo. O sea, eso me hizo gracia su nombre de Twitch. Entonces, la pregunta 4 es el peso de Albert Wilkinson en libras fuerza. Y planteamos la conversión de unidades. Decimos 65 kilogramos fuerza. Gracias, Andrea. Todo bien, me alegra. Entonces, 65 kilogramos fuerza por 1. Y el 1 va a tener por numerador a una cifra en la unidad que quiero que aparezca y por denominador a la cifra equivalente a la del numerador, pero en la unidad que quiero que desaparezca. Entonces multiplico por 220.462 libras fuerza, divido entre 100 kilogramos fuerza y me queda que el peso de Albert Wilkinson en libra fuerza es de 143.3003 libras fuerza. Y uso ahí 4 cifras. O sea, este lo puse con 2 cifras significativas en los decimales porque era lo que daba. O sea, si quisiera poner .65, o sea, si quisiera extender esto a 4 cifras significativas en los decimales, me quedaría .6500. Por eso lo dejé en .65. Pero para la libra hay más decimales involucrados. Entonces lo reduzco a 4 cifras significativas en los decimales, que es como reportamos los resultados en los exámenes de mecánica de materiales 1. O sea, si hay 4 cifras significativas en los decimales o más, tú escribes 4 cifras significativas en los decimales. Si hay menos, puedes poner menos, las que sean. Y si da exacto, puedes poner el número exacto, no pasa nada. Pero si hay 4 o más, tienes que poner las 4. Y si hay más, tienes que truncar a 4. Redondear a 4, pues. Entonces, el peso de Albert Wilkinson en libra fuerza, como dije, es de 143.3003 libra fuerza. Por último, para calcular el peso de Albert Wilkinson en kilolibras fuerza, realicemos la conversión de unidades. Ahora parto, como la kilolibra está íntimamente relacionada con la libra, la kilolibra fuerza está íntimamente relacionada con la libra fuerza. Ah, miren, tenemos el típico mensaje de Twitch de compra vistas, compra espectadores. Siempre hacen eso. Qué bonito, ¿no? Es como si te ofrecieran sustancias ilícitas. Pero en Twitch. Entonces, tomamos el peso de Albert Wilkinson, 143.3003 libras fuerza. El peso de Albert Wilkinson es esto mismo por 1. Y el 1 en este caso va a ser un KIP, que es la unidad que quiero que aparezca, entre 1000 libras fuerza, que es la unidad que quiero que desaparezca, se tacha la libra fuerza y me queda básicamente que el peso de Albert Wilkinson es de 0.143003 KIP, o bien en notación científica 143.3003 por 10 a la menos 3 KIP. Ahora, muchachos, aprovecho esta ocasión para decir que si ponen esto, vamos a reducir estas cosas de tamaño, que para mí también es válido que hubiesen hecho esto, sin importar si se deshacían de algunas cifras significativas, porque claro, si ya estoy usando notación científica, ¿por qué poner 143 si estoy usando notación científica? Entonces, yo tranquilamente puedo haber dicho que esto era
1.4330, ok, por 10 a la menos 1. Ya va. Por 10 a la menos 1 KIP. Claro, dense cuenta que me deshice de los últimos dos decimales. O sea, igual estoy usando 4 cifras significativas no decimales, pero eso implicó, como estoy usando notación científica bien usada, 1.4330 por 10 a la menos 1 KIP. Fíjate, este menos 3, corrí la coma 2 espacios a la izquierda. 2 espacios a la izquierda, entonces pasé de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 1. Y claro, estos dos decimales me los termino comiendo. Porque claro, si corrí la coma 2 espacios y solamente voy a usar 4 cifras significativas en los decimales, pues estos dos que antes eran enteros, ahora pasan a ser decimales. Y me queda 1.4330 por 10 a la menos 1 KIP. O sea, eso es totalmente admisible. Y de hecho me parece mejor hacer esto que hacer lo que escribí antes. Y de hecho voy a borrar el rectangulito aquí. Okay. Para decir que este es el resultado definitivo. ¿Se entiende eso, muchachos? Ok. Dice César que sí se entiende. Perfecto, me alegra. Gracias, César. Entonces, vamos a lo que quería decir. Es pertinente, esto lo decía antes. Es pertinente mencionar que la libra es tanto una unidad de masa como una unidad de fuerza. Y de hecho, en el sistema inglés es más común usarla como unidad de fuerza, ya que existe una unidad exclusiva de masa en el sistema inglés llamada slug. Para diferenciar cuándo se está usando la libra como unidad de fuerza y cuándo como unidad de masa, no puede contarse con que se use el símbolo LB o LBM. O LBM, ahora añadimos, o LBM para masa y LBF para fuerza. No podemos contar con ello. Para bien o para mal, es común ver que se use el símbolo LB para referirse a libra fuerza. Y la forma de darse cuenta es en el contexto. O sea, fíjense, si tienes un cuerpo aquí que está sometido a una fuerza y al lado de la fuerza me ponen 25 libras, por contexto esto es libra fuerza. O sea, no puede ser libra masa porque, o sea, si está asociada a esta flecha de vector, entre la fuerza y la masa, solamente la fuerza es vector. La masa es exclusivamente escalar. Entonces, si bien se usa el símbolo LB de libra, esto es libra fuerza. Y no hay cabida a la duda, debido a la flecha de vector. Pues la masa es una magnitud escalar, mientras que la fuerza es una magnitud vectorial. Por lo que solo puede tratarse de una fuerza. Entonces, me parece que con esto estamos listos. Muchachos, ¿hay alguna duda? No, profe. Todo bien. Ok, muchachos, me parece que luego de esto nos vemos en semana 4. De todos modos, déjenme ver el... planificación. Sí, ya que nos sobró algo de tiempo, vamos a... Ya va. Aquí está. Sí, nos vamos a ver el miércoles de semana 4. Es la siguiente vez que nos vemos. De resto todo está en amarillo clarito. Entonces sí, nos tocaría vernos en 3 semanas, muchachos. Traten de llevar la materia al día. Está todo planificado para que puedan llevar la materia al día. Entonces, bueno, muchachos, si no hay dudas, nos despedimos aquí y muchísimo éxito. Gracias, profe. A la orden. Gracias, profe. A la orden. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. A la orden. Hasta luego. Chau. Ese fue todo el desarrollo de este video. Si te gustó le puedes dar like, si no te gustó le puedes dar dislike. Si tienes alguna duda, sugerencia, queja pasivo-agresiva, solicitud o idea para un próximo video, por favor, házmelo saber en los comentarios. Si quieres que haga más contenido como este, te invito a suscribirte y a activar la campana. Si quieres ayudar aún más a que este canal crezca, por favor, compártelo en tus redes sociales. Que, por cierto, estas son las mías. Básicamente, Profesor Man pegado o separado, o invertido en el caso de X.
Muchas gracias por ver este video. Sin más que decir, este fue el Profesor Man y me despido.